Cuando nosotros analizamos la Biblia, podemos darnos cuenta de que en las Escrituras se mencionan varios tipos de sombras. Hay sombras que son malas, pero hay sombras que son buenas. Las malas podemos encontrarlas en el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El salmista David expresa aquí en este pasaje que hay sombras, hay valles de sombras de muerte, zonas oscuras donde acechan peligros y males que pueden afrontar contra el ser humano. Pero también las mismas Escrituras enseñan en el libro de los Hechos, capítulo 5, 14 y 15, dice: y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Partiendo de esta lectura sacamos el tema de este devocional antes de dormir, titulado Sombras Poderosas. El apóstol Pedro fue un hombre lleno del Espíritu Santo que el Señor lo utilizó en el ministerio de la predicación. Recuerden que el primer sermón que se dio en el día de Pentecostés, quien tomó la palabra fue el apóstol Pedro, y 3,000 personas vinieron al evangelio. Luego en el mismo libro de los Hechos, dice la Escritura que también él predicó en el templo La Hermosa cuando sanó a aquel paralítico, aquel cojo de nacimiento, y se convirtieron 5,000 personas, aproximadamente 8,000 en aquellas dos ocasiones. Entonces dice aquí que las personas sacaban a los enfermos a ver si solo la sombra de Pedro caía sobre ellos. ¿Por qué sacamos el tema sombras poderosas? Al ver que la sombra de Pedro tomaba este poder y tenía esta autoridad de sanar a los enfermos, podemos ver que hay sombras que son sobrenaturales. Lo que me llama la atención es que Pedro es un hombre mortal y está operando en una dimensión tan sobrenatural que solo con sus sombras los enfermos eran sanados. Mi pregunta es la siguiente: si Pedro, un simple mortal, podía sanar a la gente con su sombra, un hombre de carne y hueso que tenía errores y defectos. Recuerde que Pedro en una ocasión negó al maestro, en una ocasión también le mochó la oreja a aquel soldado llamado Malco. Pedro, aquel hombre que era un poco alborotado, un poco deprisa, este hombre con sus sombras sanaba a los enfermos. Entonces, si Pedro, siendo un hombre de carne y hueso y tenía tal autoridad solo con su sombra, imagínese lo que puede ocurrir si usted mora bajo la sombra del Omnipotente. Como dice el Salmo 91, versículo 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué palabra ni más poderosa al saber que el Señor tiene tanta autoridad, tiene tanto poder. ¿Qué puede ocurrir si usted logra morar bajo la sombra del Omnipotente? El Salmo 91 es una declaración muy poderosa de lo que puede ocurrir. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi pregunta es la siguiente: ¿está morando tu casa bajo la sombra del Omnipotente? Pues si Pedro solamente con su sombra sanaba a los enfermos llenos de errores y de defectos, ¿usted cree que usted morando bajo la sombra del Omnipotente, usted cree que en su casa va a perecer? Creo que no. Creo que el Señor, si usted está morando bajo su sombra, le dará la mano en cada momento difícil que usted esté pasando, sea una situación de enfermedad económica, de salud, matrimonial. Creo que en el Señor hay solución bajo su sombra. Bajo la sombra del Omnipotente las cosas se vuelven posibles. Hay tantos pasajes que hablan acerca de una sombra buena, de una sombra que viene de Dios. En Cantares 2:3 dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Una sombra que genera cosas deliciosas, es la sombra del Eterno, del Dios Todopoderoso. Dice: bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Qué precioso es cuando podemos descansar bajo la sombra de aquel Dios que está lleno de misericordia y de bondad. Dice Salmo 17:8: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. La Biblia está llena de pasajes que nos invitan a morar bajo la sombra de un Dios lleno de amor y de bondad y de bendición para nosotros.
Salmo 57:1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Escuche esto, el salmista aquí está diciendo en el Salmo 57 que vendrán quebrantos y dificultades, pero bajo la sombra de las alas de Dios, nosotros podremos salir victoriosos de aquellos tormentos, de aquellos avatares, de aquellos flagelos, de aquellos dilemas que pueden venir en contra de nuestra vida. Un versículo más está en el Salmo 121, versículo 5, que dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Por qué Jehová es tu sombra a tu mano derecha? Porque el salmista quiso decir: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Según un conocimiento científico, dicen los estudiosos que la mano que más recibe sol es la mano derecha, por lo que creo que aquí hay una ciencia muy profunda en el Salmo 121, versículo 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El lugar que está más propenso a ser quemado por el calor del sol, Dios dice que lo va a guardar con su sombra. Es algo ilustrativo espiritualmente, dando a entender que las partes más débiles de tu vida estarán guardadas, estarán resguardadas por el poder, el amor y la misericordia de Dios. Sombras poderosas. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya para culminar, queremos desear en el nombre de Jesús que tu vida, que tus seres queridos y tus familiares siempre se mantengan morando bajo la sombra del Omnipotente. Dios te bendiga. Estuvo contigo tu hermano Ronald López y será hasta la próxima ocasión. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de las notificaciones, darle un like y comentar nuestro video, porque así nos estarás ayudando mucho. Dios te bendiga mucho, que pase buenas noches, y los que vean el video despertamos también, que tengan un buen despertar y un buen día, donde quiera que se encuentren, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.